un corazón sin arca. Usaban nombres como raros, pero un corazón sin arca. Y hablábamos hace 8 días acerca de el llamado que Dios hizo a Samuel desde tierna edad. A los 3 años fue llevado al templo. A los 12 años Dios llama a Samuel a ser profeta de una nación de casi 2 millones de habitantes. Pero también hablábamos de que Dios hizo un llamado fuerte a Elí, un segundo llamado de exhortación, de advertencia, porque los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran una porquería, ¿sí? Dentro de la casa de Dios. Pues eso soltero en este momento, le pondré mi anillo, por si me ven en televisión. Entonces, eran hombres difíciles, Ofni y Finés. Y hoy quiero hablar acerca del capítulo 4, y es de cómo Israel enfrenta una de sus batallas más tristes. Y vamos a leer primero Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 22. Dice, los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. El 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. El 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo también mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás, de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó. Y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta,
cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una historia fascinante, un poco triste, la verdad, la historia. Uno diría: bien hecho, se murió ese desgraciado chico. Entonces me suena muy triste. Y quiero que mientras hablo de este mensaje, en estas próximas 2 horas, usted pueda identificar a Israel como nosotros, a los filisteos como el pecado que asedia, los hijos de los filisteos como el pecado, y el arca como la presencia de Dios. ¿Listo? Repito: Israel somos nosotros, el arca de Dios, la presencia de Dios, los hijos de Elí y los filisteos como el pecado. ¿Listo? Ahora bien, versículo 1. Israel entra en batalla con los filisteos. Y dice la Biblia que estaba Israel en el campo que se llamaba Eben Ezer, que significa en el hebreo, significa roca del socorro. Interesante. Y los filisteos estaban en el campo que se llamaba Afec. Y Afec significa fortaleza. Ambos están aquí, se iban a enfrentar. Me llamó la atención, y es porque como hijos de Dios estamos en constante guerra y en constantes batallas contra el pecado. Quisiera usted decirles: hermano, usted se volvió cristiano y nunca más va a tener problemas con el pecado. Usted va a vivir a 1 metro del suelo, una santidad. Usted va a decir: Señor, buenos días. Y Dios va a decir: dime, hijo. Y va a ser glorioso. Pero no es cierto. El cristiano que lleva de convertido 5 días o 50 años batalla contra el pecado. Que algunos no lo quieran reconocer es otra voz. Pero siempre peleamos contra el pecado. Yo recuerdo cuando estaba soltero hace muchos años, en el año 64. No mentiras. Hace muchos años yo dije: yo me caso y las tentaciones sexuales se van a acabar. Yo ya con mi esposa voy a ser un hombre santo con mis ojos y mi pensamiento, y no veré a ninguna mujer y seré inmaculado. Me casé y no fue cierto. Ahora la argolla como que a veces como que atrae a ciertas individuas filisteas, el pecado, y asedia. Obviamente que ya la batalla sexual ya la podemos librar juntos y ambos nos ayudamos, decimos: amor, amémonos, cosintámonos para enfrentarlo. Pero en la batalla de la fe siempre está el pecado asediando. Dice la Biblia que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Salimos de culto súper tranquilos, felices, y pasa algo y decimos: pero preciso, salimos de culto. O vamos para el culto, se pincha la moto, el carro se inunda, se acaba la batería. ¿Sí o no? Y uno dice: pero oiga, pero es que Nos peleamos. sí, de lunes a sábado estábamos en la casa en paz y alegría. Y el domingo: no encuentro mi media rosada. Y dice José: hay una batalla. E Israel está enfrente de una batalla. Por favor, sepa esto: el enemigo quiere desviar su fe, quiere robar la fe que hay en su corazón constantemente, ya que cada uno tenemos batallas diferentes. Muy bien. Ahora, la primera batalla mueren 4,000 hombres. 4,000 hombres muertos. Si yo a veces veo un video por internet que cuando muere una persona o 2 personas y muestran el video de un accidente, yo digo: ¿cómo será un campo con 4,000 hombres muertos? Ahora bien, cuando perdemos con el pecado batallas, hay pérdidas. La primera batalla fueron 4,000 hombres. La segunda batalla, ¿cuántos fueron? 30,000 hombres. ¿Cuánta gente muerta? ¿Sí? 30,000. El pecado siempre va a traer pérdidas y muertes. Me encanta lo que dice Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna.
El pecado cada vez me lleva a perder batallas y un día me va a matar. El pecado que me da como pago, la muerte. Dios que me da como regalo, la salvación, la vida eterna. Con el pecado lo merecía. Merezco morir. La vida eterna no la merezco. Ciertamente en el ser humano el pecado nos va enredando. Y aquel que se volvió en algún momento un sicario y mató un poco de gente, no comenzó así. Comenzó con pequeñas cosas. Pequeño. El que es un ladrón bueno, de cuello blanco o un ladrón de bancos, no comenzó así. Comenzó en el colegio, en la escuela con borradores. Después con iPhone. Y ahí fue subiendo la escala. Y lo lleva a la muerte. Aquel hombre que tuvo un desliz, después va a tener 2 deslices, 3 deslices, y va a llenar, como Diomedes Díaz, una ciudad llena de hijos. Porque el pecado es un pésimo amo. Y me llama la atención que dice el pueblo filisteo, vamos a la guerra. No sea que tengamos que servir a los israelitas, porque ellos nos sirven a nosotros. Somos esclavos del pecado, pero ese pecado nos va a matar. Y esto es terrible. Entonces, la primera batalla, 4.000 hombres. La segunda, 30.000. 34.000 hogares sin papá, porque peleábamos los hombres. Y esto era algo trágico para el pueblo de Israel. Ahora bien, servimos al pecado cuando perdemos las batallas contra él. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, y lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Romanos 6, capítulo 12. Es que se me enreda el inglés con el español. Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice, perdón, aquí me enredé un poquito. Romanos capítulo 6, versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias del pecado o de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El pecado nos dañamos a nosotros mismos, ese templo, y dañamos a otras personas. En el pueblo de Israel me llama la atención que en el versículo 4 de este texto, sé que los hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. El capítulo 2 de 1 Samuel habla que el pueblo sabía que esos manes pecaban, que robaban las ofrendas, que adulteraban con las mujeres, y todo el pueblo sabía, pero ahí estaba el arca del pacto de Dios, que el arca significa o simbolizaba la presencia de Dios, y estaba Ofni y Finés ahí. La verdad, de una forma muy descarada, parados frente al arca del Señor. A Ofni, y busqué el significado de Ofni, y la palabra Ofni o Finés tiene un origen egipcio. Siempre que leemos la Biblia, yo digo, o le usamos el origen hebreo, arameo, el griego, pero Elí le puso a sus hijos nombres egipcios. ¿Qué indica eso? Ofni significa renacuajo. Y lo leí y lo investigué. El papá lo amaba mucho, ¿no? Ofni. Renacuajo. O sea, de manera muy sapito. Renacuajo. Y Finés significa hombre de piel oscura. ¿De piel oscura? Piel oscura. Pero yo digo, qué profundidad, ¿no? Decía, hijo de la promesa. Y eran sacerdotes en el templo del Señor. Y estaban ahí. Ahora, como pastores y líderes, tenemos la responsabilidad nosotros de identificar y denunciar el pecado del pueblo y dentro de la iglesia. Dios le dijo a Elí, sus hijos, Dios, están mal. Y usted lo sabe.
Eli le dice, mano, ¿qué están haciendo, muchachos? Renacuajo, ¿qué está haciendo? Y los curas, ¿qué está haciendo? Pero Eli no los apartó del trabajo de la iglesia. Los dejó ahí. Son los hijos del pastor. No sé. Ahora, Dios le hace el segundo llamado a través de Samuel, capítulo 3. Pero aquí los tipos están ahí parados. ¿Con qué cara? Frente a un pueblo y el arca, ahí están parados. Y es el pecado que permitió Elí. Como pastores, tenemos la responsabilidad de decir a la gente, estás pecando. Eso es pecado. Pero también de decir, estamos pecando. La hemos embarrado. Nos hemos equivocado. Perdónenos por, qué sé yo, burlados de alguien. O por tener sillas VIP para los famosos. Yo he ido a esa iglesia donde hay unas sillas apartadas pero para quién, no, para la gente pupi. Por favor, perdónenles por ese orgullo o vanagloria, pero Elí hizo caso omiso. Ahora bien, ¿somos perfectos? Por supuesto que no. Porque todos diríamos, no, pues yo también soy como Ofni y Finés. Pecó diferente, pero también pecó. Sin embargo, Elí y sus hijos no reconocieron el pecado. No lo reconocieron, no se apartaron. Aunque sus hijos somos imperfectos, debemos reconocer a Jesús como Salvador para ser perdonados y ser justificados. Aquí yo veo en Elí y sus hijos un poquito de descaro. Ahora bien, no podemos ir a Dios de cualquier forma. No podemos ir a Dios en mi propio nombre, sino siempre a través de Jesús. Si yo voy a Dios en mi nombre, Dios me aniquila, porque en mí está la simiente del pecado. Si voy en el nombre de Jesús, que es perfecto, que es santo, puedo estar delante de Dios, porque Dios me ve limpio a través de Jesús. Hubiera sido otra la historia de Finés y de Ofni, si se hubieran apartado de su pecado y se hubieran arrepentido, pero estaban aquí al lado del arca de una forma muy descarada. Ahora bien, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Investigué un poquito y era un cofre sagrado hecho con madera de acacia, cubierto en oro. Y recordé la película de Indiana Jones, el arca perdida. Y la siguen buscando, pero dice Jeremías 3 que nunca más se encontrará el arca del Señor. Pero era un cofre sagrado donde se guardaban las tablas de las piedras de los mandamientos, lo que escribió Dios con Moisés. Y estaba la vasija con maná y estaba la vara de Aarón. Entonces, la vara de Aarón, las piedras con la mano, con lo que Dios escribió, su caligrafía, y estaba una vasija con el maná del Señor. Era un lugar sagrado, 2 querubines cubrían el arca. Era algo visualmente espectacular, pero simbolizaba la presencia de Dios. Esta arca se ubicaba en el lugar santísimo. Entraba en un lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Este lugar se llenaba de humo de la gloria de Dios y encima de la tienda la gloria de Dios. Era algo, no podía entrar nadie sin haber sido purificado en el lavacro, todo eso, o si no, caía muerto. Y quiero decir que los sacerdotes cargaban una tirita con unas campanitas. Y si entraban como regulinis, si ese día habría peleado con su esposa, ese día no sacó la basura y su esposa estaba bravísima con él. Y estoy enojado. Y entonces la gente escuchaba afuera, plin, 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 plin. Cuando dejaba de sonar, pa, 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 y saca el tipo, muerto. Ese orden de ideas, usted y yo, ¡oh! Muertos. Ahora, Jesús, perfecto, santo, puro, es nuestro gran, no sumo, nuestro gran sumo sacerdote. Entra, santo, puro, se rasga el velo que separaba del lugar santísimo y dice a ustedes, hermanos, entren al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Yo los perdono, yo los limpio y pueden entrar. Esto es espectacular. Pero hasta ahí, hasta esta historia, aún no estaba Jesús. Era el arca que simbolizaba la presencia de Dios y esto era hermoso. Ahora, cuando dice el pueblo, perdimos la batalla, 4,000, por favor traigan el arca. A ver qué podemos hacer. El arca estaba en sus manos, pero no estaba en su corazón.
El arca estaba física ahí, pero estaba en el corazón, que era la presencia de Dios. El temor del Señor no estaba en sus corazones. Y esto lo encontramos más adelantico en 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Pasa un tiempo y Samuel dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Antes de la batalla de los 4,000 que murieron con los filisteos, Israel ya había perdido la batalla en su corazón, del corazón, cuando adoró ídolos y se entregó a otros dioses. Y eso es impresionante. Y dice: Dios mío, uno quiere tener como un lugar y decir: no, es que eso era como si fuera un amuleto, ¿no? Como si traiga el arca, que el arca nos va a dar la victoria. Y esto es que, como aquella persona que viene a la iglesia, que está pecando, que practica el pecado, pues yo vengo aquí a la iglesia para que Dios me ayude. Por favor, pastor, ayúdenme a orar para que en mi negocio me vaya bien. ¿Y usted qué vende? Armas. Vendo cerveza. O tengo un billar. Pero pastor, ore para que me vaya bien. Hermano, esto no es un amuleto. ¿Sí me explico? Si yo pudiera fabricar arcas en madera con oro y la pudiera vender, la gente, mire, la gente compra agua que viene del río Jordán. La gente compra velos o telas que vienen bendecidas por ciertos religiosos en el mundo, como si fuera un amuleto, pero Dios nos llama al corazón. Israel ya perdió la batalla en su corazón cuando adoraron a otros dioses. Muy bien, ahora, hoy en día el arca física ya no es necesaria, porque el pacto que representaba fue sustituido por un nuevo pacto, y es el pacto con Jesús. Quiero que por favor leamos Jeremías capítulo 31, dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Y ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con ustedes, el pueblo de Israel. Después de esos días pondré mis instrucciones en lo más profundo de su corazón, de ellos, y los escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que Él ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Hebreos 12:24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de llamar por venganza como la sangre de Abel. Hay un nuevo pacto con Jesús. El arca representaba el primer pacto, las piedras escritas, la vara de Aarón, el maná, el pacto de Dios con su pueblo. Ese pacto fue quebrantado ¿por quién? Por Israel. Israel falló. Viene Jesús como mediador en un nuevo pacto, porque si Dios hubiera hecho otro pacto, lo volvemos a romper. Y otro, y otro, y otro, y no hubiéramos podido. Viene Jesús y dice: yo doy mi vida como cordero por un nuevo pacto inmerecido. Justifico a mi pueblo, mi sangre los perdona y tiene entrada delante de Dios. Ahora, ya no una arca física, esa arca física que era la presencia de Dios, ahora mora en nuestro corazón. O podría morar. Pero lo que quiero significar aquí es que no podemos mezclar el arca de Dios, la presencia de Dios, con un pecado que hemos reconocido. Sé que estoy pecando en algo, pero digo: no, pero yo me paro aquí a la arca. Esa arca no me va a destruir. No. Porque Dios va con fuego. Ahora, el versículo 4 dice que los hijos de Elí están allí parados junto al arca. El pueblo sabía que eran hombres impíos y no deberían estar allí. Elí no los apartó de servicio en el templo. Y lo voy a decir, los dejó allí. Ahora, el versículo 17 y 18 del capítulo 4
Dice, y el mensajero respondió diciendo, viene el mensajero corriendo a buscar a Elí. Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Elí, Ofni y Finés, fueron muertos. Y de segundas, y el arca de Dios ha sido tomada. Está sentado Elí, el grito, viene el mensajero y dice, perdimos. 30,000 muertos, tus hijos murieron. El renacuajo y piel oscura. Uno como padre, ¿qué respondería ante eso? Era crónica de una muerte. La paga el pecado es. Dios hizo 2 llamados a esos pelados. ¿Dios los ha perdonado? Claro que sí. Pero fíjese lo que respondió Elí. 18. Y aconteció que cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla de la puerta. O sea, Elí no reaccionó por la muerte de sus hijos. Reaccionó fue por la pérdida del arca del pacto. Elí sabía que eso significaba que la presencia de Dios no estaría en Israel. Y eso es impresionante. Ellos sabían. Y porque dice el anterior que Elí estaba con el corazón pensativo, el arca la podemos perder. Y eso pasó. Elí queda hacia atrás y muere desnucado porque era un hombre viejo y pesado y juzgó a Israel 40 años. Qué triste forma de morir. Por la desnucada no, por lo que permitió el que pasara. Qué tragedia. Muere un juez por 40 años de Israel. Mueren sus hijos. Horrible. Pero la peor tragedia, amigos y hermanos, no fue eso. Fue perder la presencia de Dios. Y Elí lo sabía. El pueblo sintió orfandad. Quedamos sin arca. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué cosas hay en tu corazón? En mi corazón, que ya hemos identificado como pecado, pero aún así no lo hemos confesado ni quitado de nuestras vidas. ¿Qué hay allí? Quizá usted no adultera en el templo de Dios. Quizá usted no se roba la ofrenda, o nosotros no nos robamos la ofrenda ni nada de las cosas. Pero ¿qué pecado usted dijo? Yo sé que este pecado está aquí, no lo he confesado, nadie lo sabe, pero tampoco lo he quitado de mi vida. Y ese pecado en usted o en mí nos ha traído batallas perdidas, una y otra vez. Y sabemos que nos va a llevar a la muerte, pero no lo hemos apartado. Y hoy Dios nos llama a eso. Necesitamos la presencia de Dios en nuestro corazón. Él venció el pecado por nosotros y nos da la victoria. Si Finés y Ofni se han arrepentido, Dios perdona. Finalmente, más adelante encontramos que el arca del pacto, los enemigos se la robaron y la llevaron a unos sitios y el arca produjo tumores malignos en la gente y comenzó la gente a morirse y los enemigos se pasaban al arca. No, cójala usted, tumores. Empezaron a morirse y dijeron, no, esa arca nos va a matar. Devuélvanlo. Que encanten. La presencia de Dios, amigos, saca el pecado de nuestras vidas. Si usted está expuesto a la presencia de Dios, viene a Dios, lo primero que usted va a mirar de su corazón es el pecado. Y lo va a sacar. Pues que la gente dice, yo no quiero ir a la iglesia porque yo sé cómo estoy. Yo sé que eso es serio. A mí me da miedo. Conozco personas cercanas que les he dicho, déjame orar por ti. No. No ore por mí. Ore de lejitos. No me toque. No me mire. Diego, por supuesto que no. Saben que la presencia de Dios saca, pero es lo que necesitamos sacar en nuestras vidas. ¿Qué hay aquí guardado? ¿Qué pasa? Entonces, finalmente, el arca del pacto, esos enemigos, tenemos que devolver a esa gente, porque esa arca nos está matando. Literalmente. Y dijeron los brujos, devuélvanla. Pero ustedes van a hacer, eso en el capítulo 6, que lo pueden leer, van a hacer unas figuras en oro de los tumores. En oro. Y van a llevar ratones hechos en oro como una ofrenda al pueblo de Israel.
Digo los brujos a los filisteos, porque ustedes la han embarrado. Así como en Egipto, ellos salieron con oro en sus manos, ustedes van a llevarle el arca y van a llevar la ofrenda en honor al pueblo de Israel. Y eso pasa. Y lo que acabo yo de leer del capítulo 7. Cuando llega el arca, por favor, capítulo 7 de 1 Samuel dice, vinieron pues de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaban en pos de Jehová. Sin otra traducción, ellos sentían que Dios los había abandonado. 20 años. El arca regresó a Israel, resguardada. Pero el pueblo decía, la presencia de Dios no está con nosotros. La hemos perdido. Se levanta Samuel y dice, versículo 3, habló Samuel y dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. No se trata de un arca, ni de ir a la iglesia, ni escuchar un video en YouTube, o un mensaje de 5 minutos. ¡Ay, tan lindo mensaje! Es examinar mi corazón, Señor. ¿Mi corazón cómo está? ¿Qué pecados hay en mi corazón, en mi vida, que está entorpeciendo mi corazón y mi caminar con el Señor? Dios hoy nos llama a iglesia a entregar al Señor nuestro corazón y decir, Señor, hemos pecado, estamos en tu camino o en tu presencia expuestos, pero no he confesado mi pecado. Dijo David, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y dice Proverbios 28:13, el que su pecado lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. ¿Qué pecado hay en tu vida en este momento que estás practicando? Cuando di ese mensaje, yo dije, este mensaje está un poco complicado de exponer, y ya lo han notado. Porque decía la gente, estás pecando. Yo no puedo orar por ti si estás pecando. No puedo orar por tu negocio. No puedo orar por tu matrimonio si a tu mujer le estás pegando. Porque la oración a mí no me exime de mi obligación. Señor, ayúdame a ser buen padre. ¿Ok? ¿Y tú qué haces? ¿Cómo está tu corazón? Señor, quiero ser próspero. Pero ¿y tu generosidad, el dar de tu casa? ¿Cómo está eso? Y tenemos, dice el Señor, delante de su presencia tenemos 2 caminos. El camino de decir, Señor, mi pecado está delante de ti. La verdad, te necesito, Señor. En mi vida hay ídolos y pecados que me están esclavizando, pero nos va a traer muerte. Pero en el Señor encontraremos salvación y vida eterna. Y queremos orar, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, reconocer que hemos pecado delante de ti, Señor, y que hemos querido minimizar nuestro pecado, Señor. Hemos querido decir, pero vengo a la iglesia y no pasa nada. Dios no me ha quitado la vida. Señor, pero hay muerte en el pecado, Señor. La paga del pecado es muerte. Y es ridículo pensarlo, pero hemos estado, Señor, en tus caminos y hemos pecado conscientemente, Señor, y hemos hecho caso omiso a tu voz, Dios. Hoy tú nos llamas, Señor, al arrepentimiento, Dios. No queremos ser como Elí, que ve el pecado en su familia y no hace nada, sabiendo que el pecado los va a matar. Señor, y quizá la muerte de sus hijos no los sorprendió, pero Señor, no queremos perder tu presencia de nuestra vida y de nuestra casa, Señor. Es tormentoso pensar, Señor, vivir sin ti, sin tu voz, Señor, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a la vida eterna, Dios mío. Queremos, Señor, quitar de nuestras vidas esos ídolos, ese pecado que nos han esclavizado y que nadie sabe, Señor. O a lo mejor todos saben, pero es como algo tan normal. Dios mío, no queremos normalizar ni romantizar el pecado en nuestra familia, Señor. Queremos que nos ayudes, Padre, a arrancar de nuestra vida lo que lleva quizá años enquistado.
Quizás es un vicio oculto, enquistado, Señor, y nadie sabe, y no hemos confesado, Señor, pero tú que lo ves todo, Señor, ese mismo Dios nos perdona. Y le quiero invitar, querido hermano, que usted pueda hablar con Dios y decir, Señor, estoy delante de ti y mi pecado está delante de ti, Señor. Me arrepiento, quiero caminar contigo, quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero confesar mi pecado delante de ti y quiero que me perdones, que me salves, que me limpies, Señor. Padre, tú nos das vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos salvación y esperanza en Cristo Jesús, Señor. No queremos perder, Señor, tu presencia, que ahora no está consignada en un lugar físico, en un utensilio de oro, sino está en cada corazón, Señor. Padre, y reconocemos que hemos temido, Señor, a tu presencia porque quedamos expuestos. Reconocemos que nos hemos apartado de tu iglesia, Señor, porque nos sentimos expuestos. No quiero que me pregunten cómo estoy. No quiero que me pregunten cómo está mi hogar, cómo están mis finanzas, cómo está mi familia, porque voy a tener que exponerme, Señor. Pero hoy es un día para decir, Señor, mi pecado está delante de ti. Y quiero entregarte mi corazón, entregarte mi vida, Señor. Y poder vivir largos años y confesar, Cristo es mi Redentor, mi Salvador. Y en mi casa está la presencia de Dios, Señor, que es lo más preciado. Pero ahora bien, no hay pecado tan horrible que Dios no pueda perdonar. En ese momento de la época de Israel era la muerte física real. Hoy, a través de la gracia de Jesús, tenemos al Espíritu Santo que viene al corazón nuestro y no se escandaliza. Y puede ver pecados sucios, oscuros, feísimos. Pero la sangre de Jesús limpia todo ese pecado cochino, inmundo. Es algo sobrenatural, mi Dios. Por favor, ayúdanos a una y otra vez venir a ti y encontrar redención y perdón de pecados. Y decir, yo era pecador, yo era ciego, pero ahora puedo ver. Él me perdonó. Esta mujer que era prostituta, que se arrepintió, más adelante está a los pies de Jesús, con el corazón rendido y el perfume derretido en los pies de Jesús, porque fue perdonada. Señor, ¿de cuántos pecados has perdonado, Señor? Nos vas a perdonar, pero queremos estar una y otra vez, Señor, en tu presencia, arrepentidos y dependientes de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.